Ahora sí, bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que el día de hoy es una exposición bastante especial, pues tenemos una invitada de la Universidad de Sonora, Gabriela Lugo Alcántar, quien va a hablar sobre niveles de Whitney en hiperespacios de continuos. Muchísimas gracias por aceptar la charla, poder compartirnos un poco del trabajo de licenciatura y pues más o menos a lo mejor nos hablas un poco de lo que vas a estar trabajando en la maestría, no lo sé, pero pues muchísimas gracias por compartirnos tus conocimientos. Entonces, Gaby, pues te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias primeramente por permitirme participar en este seminario. Y sí, yo les quiero hablar un poquito de lo que he estado estudiando, que es sobre los niveles de Whitney en hiperespacios de continuos. Y para no entrar así directamente en lo que vienen siendo los niveles de Whitney, pues empecemos introduciendo qué es un continuo. Aquí un continuo lo vamos a definir como un espacio métrico, compacto y conexo con más de un punto. Y uno de los ejemplos más sencillos de continuos podemos encontrar al intervalo cerrado. Otros ejemplos sencillos viene siendo la circunferencia y el disco relleno. También tenemos a los n-nodos como continuos, que es unión finita de arcos que se conectan en un solo punto. Un continuo un poco más complejo viene siendo la cerradura de la gráfica de la función seno 1 sobre x, con x entre 0 y 1. Aquí le agregamos la cerradura para que lo que resulte sea compacto. Además, al continuo anterior, al cual se le conoce la curva senoidal del topólogo, le pegamos un arco, como este que tenemos aquí, obtenemos otro continuo, que se le conoce como el círculo de Varsovia. La unión infinita de arcos que se conectan, tal que lo que resulta es compacto, también vienen siendo continuos. Y aquí tenemos a la escoba y el peine, que aquí tenemos un punto del que sale una infinidad de arcos que se van acercando cada vez más al eje horizontal inferior. Y el peine también tenemos una infinidad de arcos que se van acercando cada vez más al eje horizontal inferior y que se conectan por aquí. Las dendritas también vienen siendo continuos, localmente conexos que no contienen circunferencias. Y tenemos este ejemplo de dendrita a la dendrita F omega, que para su construcción partimos de un punto del que sale una infinidad de arcos que se van haciendo cada vez más pequeños. Así que al final va a llegar a este punto inicial, donde se conectan todos los arcos. La dendrita de Geman, para construirla, partimos de un punto del que le sacamos dos segmentos. Ya los puntos finales de estos dos segmentos le sacamos otros dos segmentos más pequeños. Y de nuevo, a los puntos finales de los segmentos le sacamos otros dos segmentos más pequeños. Y así podemos seguir repitiendo este proceso y al final tomamos a la cerradura de la unión de todos estos segmentos. Esto con el fin de que lo que obtengamos sea compacto. También tenemos a la dendrita de 4. Esta dendrita, para construirla, empezamos con una cruz. Ya a la mitad de cada uno de los segmentos de la cruz, formamos otra cruz. Aquí le ponemos una, acá otra y aquí otra. Luego, de nuevo, a la mitad de cada uno de los segmentos que nos quedaron, le agregamos otra cruz en cada uno de ellos. Y así seguimos repitiendo este procedimiento y al final, de nuevo, tomamos a la cerradura de la unión de todas estas cruces. También tenemos a la dendrita de omega, que su construcción es similar a la dendrita anterior, la dendrita de 4, pero aquí lo hacemos con copias topológicas de la primera dendrita que presentamos, la dendrita F omega. Como vemos, aquí tenemos a la dendrita F omega, un punto del que sale una infinidad de segmentos
que se van haciendo cada vez más pequeños. Y a la mitad de cada uno de estos segmentos, nosotros le pegamos una copia de la dendrita F omega. Y le pegamos una copia, aquí otra, y luego, de nuevo, a la mitad de cada uno de los segmentos, le pegamos una copia de F omega, en cada uno de estos segmentos. Y así podemos seguir repitiendo este proceso y al final, de nuevo, tomamos a la cerradura de la unión de todos estos segmentos. También tenemos otra manera de obtener continuos. Y esto nos lo dice el siguiente teorema. Pues si tenemos un continuo y subcontinuos anidados del continuo, entonces la intersección de todos estos subcontinuos lo que resulta es un subcontinuo del continuo. Y ejemplos de estos tenemos a la curva universal de Sierpinski, que para su construcción empezamos dividiendo al cuadrado, 0,1 cruz 0,1, en 9 cuadrados congruentes. Y obtenemos un primer subcontinuo al quitarle el interior del cuadrado central. Luego, a los 8 cuadrados que nos quedaron, los dividimos en 9 cuadrados congruentes. Y obtenemos un segundo subcontinuo al quitarle el interior del cuadrado central de cada uno de estos. Y así podemos seguir repitiendo este proceso. Ya la intersección de todos los subcontinuos que vamos obteniendo viene siendo un continuo. Y un ejemplo similar, pero en el espacio de 3 dimensiones, tenemos a la curva universal de Menger. Aquí lo tenemos en el cubo. En cada una de las caras del cubo, nosotros lo dividimos en 9 cuadrados congruentes, en cada una de las caras. Y obtenemos un primer subcontinuo al quitarle el interior del cuadrado central en cada una de las caras. De manera que al quitarle el interior nos va a ir quedando un huequito dentro del cubo. Luego, de los cuadraditos que nos quedaron, los dividimos de nuevo en 9 cuadrados congruentes, esto en cada una de las caras. Y obtenemos un segundo subcontinuo al quitarle el interior del cuadrado central en cada una de las caras. Y así nos va quedando, pues al quitarle el interior, nos queda otro huequito dentro del cubo. Y así seguimos repitiendo este proceso y de nuevo tomamos a la intersección de todos estos subcontinuos que vamos obteniendo y lo que resulta es un continuo. También presentamos aquí otro ejemplo de estos subcontinuos anidados, como es el selenoide diádico. Aquí para su construcción lo hacemos con toros sólidos. Tomamos un primer toro sólido y en su interior le anidamos un segundo toro sólido que le da 2 vueltas al primer toro sólido. Luego, al segundo toro sólido le anidamos un tercer toro sólido que le dé 2 vueltas al segundo toro sólido, de manera que le va a dar 4 vueltas al primer toro sólido que teníamos. Y así podemos seguir anidando toros sólidos y a la intersección viene siendo un continuo. Presentamos también al cubo de Hilbert, el cual se define como el producto topológico de copias del intervalo 0,1 con la topología producto y también se le da una métrica. El cubo de Hilbert pues resulta que también es un continuo y es un continuo muy interesante porque tiene una propiedad muy especial y es que contiene copias topológicas de todos los continuos. Y de hecho tenemos un teorema que nos prueba esto. Pues nos dice que si tenemos un continuo, entonces va a existir una función continua que va del continuo al cubo de Hilbert, tal que en su imagen es un homomorfismo. Y bueno, pues estos vienen siendo algunos ejemplos de continuos. Ya sabiendo un poquito de qué tratan los continuos, pasemos a hablar de lo que vienen siendo los hiperespacios, los cuales son ciertas familias de subconjuntos de un continuo. Y algunos hiperespacios de un continuo, que aquí al continuo los vamos a estar denotando con la letra X mayúscula, pues son los siguientes. Tenemos al hiperespacio de los cerrados de un continuo, que denotamos como 2 a la X.
que son los subconjuntos de X del continuo, que son cerrados y no vacíos. También tenemos al hiperespacio de los subcontinuos de un continuo, que lo denotamos como C de X, que consta de los elementos en el hiperespacio de los cerrados que son conectos. También está el hiperespacio de los singulares, denotado como F1 de X, que consta de los elementos en el hiperespacio de los cerrados que tiene un solo punto. Y en general podemos hablar del hiperespacio denotado Fn de X, también conocido como el enésimo producto simétrico, que consta de los elementos en el hiperespacio de los cerrados que tienen a lo más n puntos. Notemos aquí que cada uno de estos hiperespacios vienen siendo subespacios del hiperespacio de los cerrados. De manera que si nosotros los queremos dotar de una métrica, es suficiente dársela al hiperespacio de los cerrados y los demás también lo van a tener. Y es hacia dónde vamos, a darle una métrica a este hiperespacio. Pero antes de eso definimos lo que viene siendo la nube de cierto radio epsilon con centro en un elemento que le llamamos A. Y la nube se define como los puntos en X, tales que existe un elemento en A, tal que la distancia entre estos dos puntos sea menor que epsilon. Y una observación importante que hacemos aquí de las nubes es que viene siendo la unión de bolas abiertas de radio epsilon con centro en los elementos de A. De manera que la nube viene siendo un conjunto abierto. Y aquí tenemos a nuestra definición de la métrica en este hiperespacio, que se le conoce la métrica de Haudor, para el hiperespacio de los cerrados. Y pues dado dos elementos en el hiperespacio de los cerrados, A y B, la distancia entre esos elementos con la métrica de Haudor la definimos como el ínfimo de los épsilons positivos, tal que A está metido en la nube de radio épsilon con centro en B y B está metido en la nube de radio épsilon con centro en A. Y pues tenemos un teorema que nos prueba que esto es una métrica para el hiperespacio de los cerrados. Y el siguiente teorema nos muestra una propiedad que cumplen las nubes, pues nos dice que si tenemos un subconjunto abierto y no vacío de un continuo y un elemento en el hiperespacio de los cerrados que está metido en el abierto, entonces va a existir un radio positivo tal que la nube va a estar metido en el abierto. El siguiente teorema nos muestra una propiedad que es muy útil al estar trabajando con la métrica de Haudor, pues nos dice que si tenemos dos elementos en el hiperespacio de los cerrados y un épsilon positivo, entonces la distancia con la métrica de Haudor entre estos dos elementos va a ser menor que épsilon si solo si A está metido en la nube de radio épsilon con centro en B y B está metido en la nube de radio épsilon con centro en A. De manera que dos elementos van a estar muy cercanos si solo si uno está encima del otro, si están empalmados. Y a continuación, en este teorema, se nos muestra una manera equivalente de ver a la métrica de Haudor, pues se nos define aquí una distancia entre dos elementos en el hiperespacio de los cerrados como el máximo del supremo de la distancia de un elemento en A B y el supremo de la distancia de un elemento en B a A. Y ese teorema nos prueba que esta viene siendo la misma distancia entre estos dos elementos con la métrica de Haudor. Ahora hablemos un poco de lo que vienen siendo los subconjuntos y sucesiones en este hiperespacio. Aquí vamos a ver cómo obtener conjuntos abiertos y también conjuntos cerrados en el hiperespacio de los cerrados y además cómo se comportan las sucesiones. Vamos a ver algunas propiedades de las sucesiones en este hiperespacio de los cerrados. Aquí primero en este teorema vemos cómo obtener un abierto en el hiperespacio de los cerrados. Para ello nos tomamos un subconjunto abierto y no vacío de un continuo
Y entonces el conjunto que consta de los elementos en el hiperespacio de los cerrados que está metido en el abierto viene siendo un abierto en el hiperespacio de los cerrados. Y con el siguiente teorema obtenemos un cerrado en el hiperespacio de los cerrados. Y para ello nos tomamos un elemento en el hiperespacio de los cerrados y entonces el conjunto que consta de los elementos en el hiperespacio de los cerrados que tiene puntos en común con el cerrado, pues viene siendo un cerrado en el hiperespacio de los cerrados. Y aquí tenemos este teorema que nos muestra algunas propiedades de la sucesión en el hiperespacio de los cerrados. Pues aquí tenemos dos sucesiones de elementos en el hiperespacio de los cerrados, tales que convergen a dos elementos diferentes del hiperespacio de los cerrados. Y entonces se va a cumplir que si la sucesión AN está metida en la sucesión BN para todo n en los naturales, entonces sus límites también se van a contener. También se prueba que el límite de la unión de las sucesiones viene siendo igual a la unión de los límites de la sucesión. Y también, si todo elemento de la sucesión tienen puntos en común, entonces los límites de la sucesión también van a tener puntos en común. Y de este teorema obtenemos el siguiente corolario. Aquí consideramos una sucesión de elementos en el hiperespacio de los cerrados que converge a un elemento en el hiperespacio de los cerrados. Y si tenemos un elemento en el hiperespacio de los cerrados, se va a cumplir que si este elemento está metido en todo elemento de la sucesión, entonces también va a estar metido en el límite de la sucesión. También se cumple que el límite de este elemento A, unión con la sucesión, viene siendo igual a unión con el límite de la sucesión. Y si A tiene puntos en común con cada elemento de la sucesión, entonces A también va a tener puntos en común con el límite de la sucesión. Y asimismo se cumple que si A contiene a cada elemento de la sucesión, entonces también va a contener al límite de la sucesión. Y pues ahora continuamos obteniendo subconjuntos cerrados en el hiperespacio de los cerrados. Como nos dice este teorema, aquí tomamos un cerrado y no vacío de un continuo X, entonces el subconjunto que consta de los elementos en el hiperespacio de los cerrados, que contiene al cerrado del continuo, pues viene siendo un cerrado en el hiperespacio de los cerrados. Y también otra manera de obtener un cerrado, pues es considerar un cerrado y no vacío de un continuo, y entonces el subconjunto que consta de los elementos en el hiperespacio de los cerrados, que está metido en el cerrado del continuo, pues también viene siendo un cerrado en el hiperespacio de los cerrados. Y el siguiente teorema nos muestra otra manera de obtener un abierto en el hiperespacio de los cerrados. Para ello nos tomamos un abierto y no vacío de un continuo, y entonces vemos que el subconjunto que consta de los elementos en el hiperespacio de los cerrados, que tiene puntos en común con el abierto del continuo, pues viene siendo un abierto en el hiperespacio de los cerrados. También tenemos este teorema, donde consideramos a Z un subcontinuo de un continuo. Y si existe una sucesión de subcontinuos, tales que la intersección de todos ellos es Z, entonces el hiperespacio de los subcontinuos de Z viene siendo igual a la intersección del hiperespacio de los subcontinuos de los elementos de la sucesión. Y con este teorema también nos ayuda al momento de estar cambiándonos de la métrica de Hausdorff y la métrica del continuo. Pues nos dice que si tenemos un radio positivo, un epsilon, y un elemento en el hiperespacio de los cerrados y un punto en el continuo, entonces A va a ser un elemento de la bola de radio epsilon con centro en el punto con la métrica de Hausdorff, sí y solo si A está metido en la bola de radio epsilon con centro en el punto, pero ahora con la métrica en el continuo.
También agregamos aquí a la topología de Vietoris. Y un resultado importante que obtenemos aquí es que la topología de Vietoris viene siendo la misma topología que es inducida por la métrica de Haudorff. Y para ver este resultado, introducimos lo que vienen siendo los subconjuntos vietóricos. Así que nos tomamos subconjuntos de un continuo y definimos los subconjuntos vietóricos generados por estos subconjuntos como los elementos en el hiperespacio de los cerrados, tales que están metidos en la unión de estos subconjuntos y que además intersecta con cada uno de los subconjuntos. Y aquí tenemos pues a nuestro resultado, el teorema, donde tomamos aquí subconjuntos abiertos de un continuo y entonces consideramos a la familia de subconjuntos del hiperespacio de los cerrados que constan de los subconjuntos vietóricos generados por abiertos del continuo. Y con el teorema se muestra que esa es una base para la topología de Vietoris. Y que además, pues esa topología de Vietoris es la misma topología dada por la métrica de Haudorff. También probamos lo que es la conexidad y vemos cómo es la convergencia en el hiperespacio de los cerrados. Primero, para probar la conexidad en el hiperespacio de los cerrados, nos basamos en dos teoremas. Este primer teorema, donde se prueba que el conjunto de la unión del hiperespacio del enésimo producto simétrico es denso en el hiperespacio de los cerrados. Y este otro teorema, donde denotamos xn, el producto topológico de n copias de un continuo por sí mismo. Y vemos que la función que va de xn al enésimo producto simétrico, donde manda a cada eneada en xn a un conjunto de n puntos, se prueba que esa es una función que es continua y suprayectiva. Y entonces con estos dos resultados, nosotros probamos que el hiperespacio de los cerrados es conexo. Y para ver cómo es la convergencia en este hiperespacio de los cerrados, nosotros nos definimos lo que viene siendo el límite inferior y el límite superior de una sucesión en el hiperespacio de los cerrados. Y el límite inferior de la sucesión se define como los puntos en X, tales que para todo radio positivo, las bolas de dicho radio con centro en estos puntos intersectan con casi todo elemento de la sucesión, salvo un número finito. Y el límite superior de la sucesión son los puntos en X, tales que para todo radio positivo, la bola de dicho radio con centro en estos puntos intersectan a una infinidad de elementos de la sucesión. Y para entender un poquito más, pues, estas definiciones, mostramos algunos ejemplos. En este primer ejemplo consideramos a nuestro espacio el intervalo 0,3 cruz 0,1. Y para cada de los naturales definimos a una sucesión en el hiperespacio de los cerrados de esta manera, donde a los elementos impares de la sucesión los tomamos de la forma 1,3 cruz 1 sobre n, y los elementos pares de la sucesión los tomamos de la forma 0,2 cruz 1 sobre n. Entonces, de este lado nosotros tenemos a nuestros elementos impares de la sucesión. Aquí tenemos a 1, a 3, a 5, y aquí vamos a ir teniendo más elementos impares de la sucesión que se van a ir acercando a este segmentito de acá. Y de este lado tenemos a nuestros elementos pares de la sucesión. Aquí tenemos a 2, a 4, por acá abajito va a estar a 6, y así vamos a seguir teniendo elementos impares de la sucesión que se van a ir acercando cada vez más a este cachito. De manera que aquí el límite inferior de esta sucesión así definida viene siendo el intervalo 1,2 cruz 0. Pues en estos puntos, si nosotros tomamos una bola con centro en estos puntos, vamos a ver que la bola intersecta con casi todo elemento de la sucesión, salvo un número finito. Y en cambio, el límite superior de la sucesión viene siendo el intervalo 0,3 cruz 0. Pues en cualquiera de estos puntos, si nosotros tomamos una bola
de algún radio con centro en puntos de aquí, pues vamos a ver que la bola intersecta con una infinidad de elementos de la sucesión, ya sean elementos aquí impares o pares o ambos. Bueno, veamos otro ejemplo. Sigamos en este mismo espacio, pero ahora cambiemos a nuestra sucesión, que ahora los elementos impares de la sucesión sean de la forma 2,3 cruz 1 sobre n, y los elementos pares de la sucesión sean de la forma 0,1 cruz 1 sobre n. Aquí a los elementos impares, pues aquí tenemos a 1, aquí está 3, a 5, y aquí vamos a tener más elementos que se van a ir acercando cada vez más a este cachito de acá. Y los elementos pares de la asociación los tenemos de este lado. Aquí tenemos a 2, a 4, a 6 va a estar por aquí, y aquí vamos a tener más elementos que también se van a ir acercando cada vez más a este cachito de acá. Y aquí notemos pues que el límite inferior de la asociación viene siendo vacío. En cambio, el límite superior de la asociación viene siendo la unión del intervalo 0,1 con el intervalo 2,3 cruz 0. Y pues veamos un último ejemplo. Ahora consideremos a nuestro espacio el intervalo 0,1 cruz 0,1 y definamos a nuestra sucesión en el hiperespacio de los cerrados de esta manera, que sus elementos pues sean de la forma 0,1 cruz 1 sobre n para cada n en los naturales. Entonces aquí ya tenemos a nuestro primer elemento, aquí tenemos a 1, a 2, a 3, y así vamos obteniendo pues más elementos de la asociación que se van a ir acercando cada vez más a este segmento de acá. Entonces, notemos aquí que el límite inferior y el límite superior de la asociación pues coinciden. Viene siendo pues el intervalo 0,1 cruz 0. Y con este teorema nos muestra algunas propiedades que cumple el límite inferior y el límite superior de una sucesión en el hiperespacio de los cerrados. Pues nos muestra que el límite inferior siempre va a estar metido en el límite superior de la sucesión y que tanto el límite inferior como el límite superior de la sucesión son conjuntos cerrados. Y también se muestra que el límite superior de la sucesión es no vacío para toda sucesión en el hiperespacio de los cerrados. Y una observación que también obtenemos de este teorema es que el límite superior de la sucesión viene siendo un elemento del hiperespacio de los cerrados, pues así era como se definía que era cerrado y no vacío. Y con el siguiente teorema, pues tenemos una caracterización de cómo son los elementos en el límite inferior y en el límite superior de una sucesión, en el hiperespacio de los cerrados. Vamos a tener un elemento en el límite inferior de la sucesión si y solo si existe una sucesión metida en el continuo que converge y que además cada uno de sus elementos viene siendo un elemento de la sucesión del hiperespacio. Y vamos a tener un elemento en el límite superior de la sucesión si solo si existe una sucesión de números naturales y existen puntos que son elementos de la subsucesión, tales que convergen, y pues de hecho convergen a este elemento que está en el límite superior de la sucesión. Y ahora sí llegamos a este teorema en donde nos muestra cómo es la convergencia con la métrica de Haudorff de una sucesión en el hiperespacio de los cerrados. Y bueno, pues nuestra sucesión en el hiperespacio de los cerrados va a converger con la métrica de Haudorff a un elemento en este hiperespacio de los cerrados si solo si resulta que el límite inferior y el límite superior de la sucesión son iguales. También probamos la compacidad del hiperespacio de los cerrados y del hiperespacio de los subcontinuos de un continuo. Vemos que son compactos. Primero, para probar que el hiperespacio de los cerrados es compacto, hacemos uso de estos tres resultados. Este primer teorema, vemos que si tenemos una sucesión de Cauchy en el hiperespacio de los cerrados de un continuo,
entonces esta sucesión va a converger con la métrica de Hausdorff a un elemento en el hiperespacio de los cerrados. Y si tenemos pues una sucesión en el hiperespacio de los cerrados, entonces esta va a contener una subsucesión que es de Cauchy. Y también nos ayudamos de este lema. Aquí también consideramos cualquier sucesión en el hiperespacio de los cerrados. Entonces, dado un épsilon positivo y un subconjunto infinito de los naturales, entonces va a existir otro subconjunto infinito, tal que la distancia con la métrica de Hausdorff entre estos dos elementos de la sucesión, que tiene puntos en nuestro conjunto infinito, es mayor o igual que épsilon. Entonces, con esto nosotros probamos que el hiperespacio de los cerrados, 2 a la x, es compacto. Aquí con nuestro lema nosotros nos ayudamos, pues nos construimos a nuestra sucesión. Y ya que tenemos a nuestra sucesión, pues por este teorema vemos que contiene una subsucesión que es de Cauchy. Y después aplicamos este teorema y como tenemos una sucesión que es de Cauchy, pues esta va a converger con la métrica de Hausdorff a un elemento en el hiperespacio de los cerrados. Entonces, así obtenemos que el hiperespacio de los cerrados es compacto. Y ayudándonos de este teorema, también probamos que el hiperespacio C de X es compacto. Lo único que aquí nos haría falta probar es que C de X es cerrado. Pues si es un cerrado metido en 2 a la X que es compacto, pues resulta que también es compacto. Agregamos aquí un poco de las funciones inducidas, que vienen siendo funciones entre los hiperespacios que son inducidas por una función entre los continuos. Y tenemos ese teorema donde pues tenemos una función continua entre continuos de x a y, y se define a esta función denotada como 2 a la f, que va del hiperespacio 2 a la x al hiperespacio 2 a la y, donde la imagen de un elemento en hiperespacio 2 a la x viene siendo la imagen de la función entre los continuos. Y se prueba que ese teorema nos prueba que esta función está bien definida, que es continua, que si nosotros la restringimos a c de x, pues esta va de c de x al hiperespacio c de y. Y también que 2 a la f es inyectiva, si solo si la función f es inyectiva. Y también se cumple que la función 2 a la f es suprayectiva, si solo si la función f es suprayectiva. Y con estas funciones también nos ayudamos a probar el siguiente resultado. Pues aquí si tenemos un continuo x que es homeomorfo a un continuo y, entonces obtenemos que el hiperespacio 2 a la x es homeomorfo al hiperespacio 2 a la y. Y que el hiperespacio c de x va a ser homomorfo al hiperespacio c de y. Y también que el hiperespacio fn de x va a ser homomorfo al hiperespacio fn de y. También mencionamos aquí a la función unión, la cual es una función que se define del hiperespacio 2 a la 2 a la x y que va al hiperespacio 2 a la x. Y esta función pues se define su imagen como la unión de los elementos del hiperespacio 2 a la 2 a la x. Y el teorema nos prueba que esa es una función que está bien definida, que es continua, que dado un épsilon positivo, si la distancia con la métrica de Hausdorff del hiperespacio 2 a la 2 a la x entre estos dos elementos es menor que épsilon, entonces la distancia con la métrica de Hausdorff del hiperespacio 2 a la x entre estos dos elementos también va a ser menor que épsilon. Y si tenemos un subconjunto conexo del hiperespacio 2 a la 2 a la x, que tiene puntos en común con el hiperespacio de los subcontinuos de un continuo, que recordemos que los elementos de aquí son conexos, entonces la unión de sus elementos también viene siendo conexo. Y bueno, hasta aquí, pues ya hemos visto cómo es un poquito el comportamiento entre los hiperespacios. Y ahora pasemos a hablar de las funciones de Whitney.
las cuales pues son una herramienta muy importante y muy útil, pues esta nos permite medir el tamaño de los elementos en los hiperespacios. Y una función de Whitney pues viene siendo una función continua, que aquí normalmente la vamos a estar denotando como mu, que va del hiperespacio de los cerrados a los reales positivos, incluyendo el cero, tal que en un punto vale 0, y si tenemos dos elementos en el hiperespacio de los cerrados, uno contenido propiamente en el otro, entonces se cumple esta desigualdad estricta, que mu de A es estrictamente menor que mu de B. Y también tenemos funciones de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos. Y debe de cumplir pues estas mismas condiciones. Además, pues a esta definición le podríamos agregar una tercera condición, o le podríamos pedir una tercera condición, pues nosotros por los teoremas anteriores sabemos que el hiperespacio de los cerrados y el hiperespacio de los subcontinuos es compacto, y bajo la función de Whitney, que es una función continua, pues resulta que su imagen es compacto, así que va a estar acotada. Y por la segunda propiedad, aquí nosotros tenemos que en el continuo es donde se va a alcanzar el valor máximo de esta función, o en x. Y además, si este tiene más de un punto, el valor debe ser mayor que 0. Pues si x tiene un punto, si consta de un solo punto, va a valer 0. Y si tiene más de un punto, debe ser mayor que 0. De manera que nosotros podemos tomar nuestra función de Whitney normalizada, de esta forma, mu entre mu de x, la cual sigue siendo una función de Whitney, pero pues tiene dos propiedades adicionales, y es que en x va a valer 1 y su imagen va a estar contenida en el intervalo 0, 1, pues en 1 es donde se alcanza el máximo de aquí, de x. Así que la tercera condición que se le podría pedir es que x bajo la función mu valga 1. Y pues tenemos el teorema que nos prueba que en efecto existen funciones de Whitney para el hiperespacio de los cerrados. Y la prueba sí es bastante extensa, por lo que aquí voy a presentar nada más un esquema de los pasos que se siguen para poder probarlo. Entonces, pues bueno, tenemos X, un continuo. Y por definición, pues este va a ser compacto. Entonces va a tener un subconjunto que es denso e innumerable. Y para cada n en los naturales, definimos una función, mu de n, del hiperespacio de los reales a los reales positivos, incluyendo el 0, tal que para todo A, elemento del hiperespacio de los cerrados, su imagen se define como el máximo menos el mínimo de la distancia de un elemento en A un elemento del subconjunto denso innumerable que teníamos acá. Y finalmente, pues se define una función mu como el límite de estas sucesiones. Y esta función mu es la que se prueba que es una función de Whitney. Y para probarlo, primero probamos algunas propiedades que cumple la función mu de n. Se prueba que para cada n los naturales, la función mu de n es continua. También que en un punto vale 0 para toda n en los naturales, y que si tenemos A metido en B, entonces mu n de A es menor o igual que mu n de B para cada n en los naturales. También probamos que la sucesión mu de n es una sucesión uniformemente acotada, y ayudándonos de esto y de el criterio M de Ballestras, se prueba que la función mu es una función que está bien definida y que es continua. Ayudándonos de esta segunda condición, probamos que la función mu en un punto vale 0. Y además, ayudándonos de la tercera condición y haciendo ahí unas cuentas adicionales, vemos que si tenemos dos elementos en el hiperespacio de los cerrados, uno metido propiamente en el otro, entonces se cumple la desigualdad estricta, que mu de A es menor que mu de B. Entonces ya tenemos las condiciones que nos pedía para que mu fuera una función de Whitney. Así que ya probamos que mu, así como se definió, pues viene siendo una función de Whitney. Y también tenemos otra manera de obtener una función de Whitney.
y lo podemos hacer con sucesiones finitas con más de un punto. Y de nuevo, pues definimos una función mu de n, pero ahora como el supremo del mínimo de las distancias entre dos puntos diferentes de la sucesión. Y se define a la función mu, que es la que se prueba que es una función de Whitney, como el límite de estas sucesiones. Y la manera de probarlo es bastante similar a la anterior, se siguen los mismos pasitos, así que pues no voy a entrar aquí en detalle. Pero sí les voy a mencionar algunas propiedades que cumplen las funciones de Whitney. Y uno de ellos es que el producto de funciones de Whitney es una función de Whitney. Y también que el máximo de funciones de Whitney es una función de Whitney. Y asimismo que el mínimo de funciones de Whitney resulta que es una función de Whitney. Y combinación lineal con coeficientes positivos de funciones de Whitney es una función de Whitney. Y es difícil de probar, lo hacemos haciendo uso de la definición. Y con el siguiente teorema también nos prueba que tenemos una función de Whitney a partir de una función de Whitney. Pues aquí denotamos mu, una función de Whitney para el hiperespacio de los cerrados. Tenemos un elemento en el hiperespacio de los cerrados y entonces se prueba que la función, definida como la raíz del producto de estas funciones de Whitney, pues viene siendo también una función de Whitney. Bueno, aquí agregamos lo que vienen siendo los arcos ordenados, los cuales vienen siendo una herramienta que es muy útil al momento de estar trabajando con los niveles de Whitney, que es hacia donde vamos. Así que aquí nada más probamos la existencia de los arcos ordenados. Y para ello, pues introducimos algunos teoremas, algunos resultados, y también damos recordatorio de esta definición. Aquí pues vamos a tener X, va a ser un espacio topológico, y tomamos un punto en X. Entonces se define a la componente del punto en X como la unión de los subconjuntos de X que son conexos y que tienen al punto. Y se define a la casi componente del punto en X como la intersección de los subconjuntos de X que son abiertos y cerrados en X y que tienen al punto. Y tenemos este resultado, donde aquí nuestra condición es que tengamos un espacio, que X sea un espacio topológico de Hausdorff y compacto. Y entonces el teorema nos prueba que la componente de un punto en X viene siendo igual a la casi componente del punto en X. Y con este teorema se prueba también el siguiente teorema, bajo la misma condición de que nuestro espacio X sea un espacio topológico Hausdorff y compacto, y tenemos una componente de X y un subconjunto cerrado de X que no tiene puntos en común con la componente. Entonces va a existir un subconjunto abierto y cerrado que contiene a la componente y que tampoco tiene puntos en común con el cerrado. Y el teorema anterior nos ayuda a probar este teorema, conocido como el teorema de golpes en la frontera. Conocido así, pues nos dice que si tenemos X, un continuo, y un abierto propio y no vacío del continuo y una componente de la cerradura del abierto, entonces resulta que la componente va a tener puntos en la frontera del abierto. Y también usamos para probar la existencia de los arcos ordenados este teorema. Interesante, pues nos muestra que si tenemos dos continuos de un continuo, uno contenido propiamente del otro, entonces entre estos dos continuos va a existir otro subcontinuo del continuo. Y además los podemos medir, que es lo que nos dice el siguiente teorema. Pues aquí tenemos dos subcontinuos de un continuo, uno metido en el otro, y una función de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos, y un punto T que está entre mu de A y mu de B. Entonces va a existir un subcontinuo C entre estos dos continuos, que además bajo la función de Whitney va a valer T, que era pues este punto entre mu de A y mu de B. Y aquí tenemos la definición de los arcos ordenados. Aquí vamos a tener, si tenemos dos elementos,
en el hiperespacio de los subcontinuos de un continuo, uno metido en el otro, un arco ordenado entre ellos viene siendo una función continua, aquí la denotamos como alfa, que va del intervalo 0, 1 al hiperespacio de los subcontinuos de un continuo, tal que en 0 vale A y en 1 vale B. Y si tenemos dos elementos entre 0 y 1, uno menor que el otro, S menor que T, entonces alfa de S va a estar contenido propiamente en alfa de T. Y pues aquí tenemos a nuestro teorema, que nos dice que si tenemos dos subcontinuos, del hiperespacio de los subcontinuos de un continuo, uno metido en el otro, entonces va a existir un arco ordenado que va de A a B, contenido en el hiperespacio de los subcontinuos del continuo. Y pues esto se prueba utilizando todos los teoremas anteriores. Y pues pasamos, ahora sí entramos a lo que vienen siendo los niveles de Whitney. Y un nivel de Whitney se define como la imagen inversa de una función continua, una función de Whitney, de un punto. Es decir, vienen siendo los elementos en el hiperespacio de los subcontinuos que bajo la función mu, la función de Whitney, valen t, donde t viene siendo un punto entre 0 y 1. Y una observación inmediata que obtenemos de la definición de nivel de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos es que los niveles de Whitney son cerrados, pues viene siendo la imagen inversa de una función continua, o sea, la función de Whitney, de un punto, de un cerrado. Y también de aquí obtenemos que los niveles de Whitney son compactos, pues como son cerrados y están metidos en el hiperespacio de los subcontinuos de un continuo, que ya sabemos que son compactos, pues al ser un cerrado metido en un compacto, obtenemos que los niveles de Whitney son compactos. Y entonces lo que nos preguntamos pues es si los niveles de Whitney también son subcontinuos. Y la respuesta pues es que sí. Y lo que nos faltaría probar aquí, lo que nos falta ver, es que los niveles de Whitney son conexos. Y para probar que los niveles de Whitney son conexos, nos ayudamos de tres resultados. Uno de ellos es este teorema, donde vemos que la unión de los elementos de un nivel de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos es igual al continuo. También usamos este teorema que nos dice que si tenemos dos elementos del nivel de Whitney que tienen puntos en común pero que son diferentes, entonces existe una trayectoria en el nivel de Whitney que los conecta. Y si tenemos un subconjunto del hiperespacio de los cerrados que es cerrado y no vacío, entonces la unión de sus elementos viene siendo cerrado en el continuo. Y entonces con estos tres teoremas, esto nos ayuda a probar que todo nivel de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos de un continuo es conexo. Así que ya tenemos que los niveles de Whitney resulta que también son subcontinuos. Y aquí tengo unos ejemplos. Vemos algunos ejemplos de niveles de Whitney. En este primer ejemplo vemos que los niveles de Whitney para el intervalo 0,1 vienen siendo arcos. Y la manera de probarlo no es difícil, pero sí es un poquito extenso, por lo que aquí también pongo como un esquema de qué es lo que se prueba. Pues bueno, tomamos a nuestra función de Whitney en el hiperespacio de los subcontinuos del intervalo 0,1 al intervalo 0,1 y se define una función que va de los niveles de Whitney al intervalo 0,1 como la función mínima y se prueba que esa es una función que es continua e inyectiva. Y como sabemos que los niveles de Whitney son compactos, pues bajo la función f, que es una función continua, pues su imagen también va a ser compacto. Así que esta función, que va de los niveles de Whitney a su imagen, viene siendo una función cerrada. Y es equivalente a decir que esa es una función, que esta función es un homomorfismo. Entonces, lo último que se prueba, lo que nos hace falta probar,
es ver que la imagen de la función viene siendo de la forma de un intervalo. Y ya al probar esto, pues como teníamos que la función f es un homomorfismo, pues obtenemos que los niveles de Whitney son homeomorfos a un arco. Y también tenemos este segundo ejemplo, donde vemos que los niveles de Whitney para una circunferencia, que aquí la denotamos como S, son homeomorfos a la circunferencia. Y la manera de probarlo, de hecho, es bastante similar al del ejemplo anterior. Pero pues aquí nos tomamos una función de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos de la circunferencia a la circunferencia. Nos definimos una función de los niveles de Whitney a la circunferencia como el punto medio de un arco. Y se prueba que esa es una función que es continua e inyectiva. Y usamos el mismo resultado que usamos en el ejemplo anterior. Como tenemos que los niveles de Whitney son compactos, su imagen bajo la función f, que es continua, también es compacto, así que la función que va de los niveles de Whitney a su imagen viene siendo un homomorfismo. Y de nuevo, lo último que se prueba es que la imagen viene siendo igual a la circunferencia. Y como aquí tenemos que pues la imagen está metida en la circunferencia, solamente nos hace falta probar la otra contención. Y para probarlo, ahí nos ayudamos mucho de lo que vienen siendo los arcos ordenados. Y vemos este tercer ejemplo, donde presentamos los niveles de Whitney para el triodo. Aquí tomamos un triodo simple en el plano, construido por 3 segmentos de esta manera. Y supongamos que cada uno de esos segmentos tiene la misma longitud, digamos 1/3. Y para ver esto, pues nos tomamos a nuestra función de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos del triodo al intervalo 0,1, y esta función, su imagen se define como la longitud de un arco. Y bueno, aquí les presento los que vienen siendo los modelos para los niveles de Whitney del triodo. Y pues vienen siendo estos que tenemos acá. Entonces, aquí lo que concluimos es que los niveles de Whitney no siempre vienen siendo homeomorfos al continuo del que estamos trabajando. Como en el primer ejemplo que vimos que los niveles de Whitney para el intervalo 0,1 pues eran homeomorfos a un arco. Y con el segundo ejemplo, pues vimos que los niveles de Whitney de la circunferencia eran homeomorfos a la circunferencia. Pero con ese tercer ejemplo, ya vemos que no siempre pasa eso de que sean homeomorfos al continuo. Pues vemos aquí que nos sale algo diferente. Nos salen estos triangulitos a los que le pegamos estos arcos, estas patitas. Y pues, bueno, esa sería todo por mi parte. No sé. Muchísimas gracias, Gaby. Muy Muchas ilustrativa, gracias. muy ilustrativa la plática, muy bonita, bastante bien presentada. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta, algún comentario. Natalie, por ahí te abrimos el micrófono. Sí, hola. Hola. Sí, yo quisiera saber bajo qué condiciones los niveles sí te da algo homeomorfo al continuo del que saliste. Ay, bueno. O sea, ¿hay condiciones que sí lo garanticen? ¿O dónde falla lo del triodo? Muy buena pregunta. Sí, pues no conozco en sí cuáles son las condiciones que se necesitan para que se cumpla que sea homeomorfo. Sí, parece que el problema es el aumento de la dimensión, ¿no? La aparición de celdas. Entonces, a lo mejor el hecho de que no aparezcan celdas, en un caso localmente conexo, quizá es que no tenga puntos de ramificación. Y entonces como que eso limita al arco y la circunferencia, posiblemente. Porque no tiene. Sí, yo creo que es la aparición de los de ramificación que van generando las celdas.
Posiblemente. Pero buena pregunta. Muy buena Hay pregunta. tarea para Gaby. Sí, ahí la voy a apuntar, a trabajar en eso. Sí, sí. Ujú. ¿Alguien más? Están los micrófonos abiertos. Bueno, comentar que tuvimos asistencia de personas de Toluca, de Puebla, de Sonora, de acá de Chiapas. Entonces, una de las ventajas de hacer esto en línea. Muchas gracias por asistir. La verdad es que bueno que tengamos asistencia así de diversos estados. Eso siempre es bueno. Y bueno, siguiendo con las preguntas, ¿alguien más? ¿No? Parece que quedó todo claro. No, bastante bien explicado, ¿eh? Bastante bien explicado. Muy bueno. Ah, Florencio, adelante. Hola, hola. No es exactamente una pregunta, es lo mismo. Felicitar a la expositora por el bonito trabajo que presentó, con una gran fluidez, una claridad, eh, ahora sí que bastante clara, no valga la redundancia. Y pues aprovecho para saludar al buen Carlos, y pues felicitarlo también por la excelente dirección que tiene con su estudiante. Gracias. Muchas No, pues gracias, muchas Florencio. gracias. Gracias, Florencio. Muchas gracias. Todo el mérito es de Gaby, que ha trabajado seriamente en estas cosas. Sí, se ve que domina, como que la tiene bien clara. Mucha seguridad. Muy bueno. Bastante bonito escucharla. Muchas gracias y gracias por invitarme a participar en el seminario. No, pues muchas gracias por compartirnos la plática. Si no hay más preguntas, pues te agradecemos, Gaby, de nuevo. Y pues muchísimas gracias. Otra vez. Gracias a ustedes.